Esta es Topaz. Y son tus tiros ahorrados o tu billetera. Sí, te comprendo, hermano. Yo tampoco pude resistir los encantos de Topaz. Bueno, sigamos con el video. Si estás viendo este video es porque sacaste a Topaz y quieres saber cómo armarla adecuadamente o saber si tiene realmente valor o no. Porque puede ser como yo, que simplemente tiró porque le pareció bonito el personaje y ya. Sí, no hay problema con eso. Sí, lo hago más de lo que debería, pero sí lo hago. Entonces, déjame decirte que Topaz es un DPS o sub DPS bastante bueno. Bien sea como hiper carry, porque lo puedes armar hiper carry, aunque lo creas o no, o como un apoyo para tu DPS principal. Entonces, ahora hablemos de Topaz y su arma de destrucción masiva. Timmy, ¿qué haces? No, Timmy, esa no es la... No, esa no es. Es la otra. Sí, esa. Ok, gracias. Lo primero que tenemos que saber es que el mayor daño lo va a hacer Nombi. Topaz sigue el camino de la cacería y es daño fuego. Entonces te preguntarás qué hace que Topaz tenga tanto valor. Porque definitivamente no son esos muslos que tiene. Y tampoco es el botón que está luchando por su vida, que es más fuerte que cualquier DPS de tu cuenta. Lo que tenemos que tener en cuenta es que Nombi va a pasar a ser el daño principal de Topaz. Vamos a decir que son dos personajes en uno. ¿Por qué digo que son dos personajes en uno? Porque Conti va a hacer todo el daño y Topaz también cumple un rol importantísimo. Si la usas como sub DPS, la puedes tener para generar puntos de habilidad, lo cual es excelente en esa parte. O la puedes usar como hiper carry y el daño principal lo va a hacer Conti en cualquiera de las dos builds, ya sea como hiper carry o bien sea como sub DPS. Entonces, ¿cuál es lo importante de todo esto? Primero que nada, al momento de entrar en batalla, Conti va a marcar a un enemigo. Ese enemigo, conforme tú más lo ataques, bien sea habilidad básica, golpe básico o ultimate, Conti va a avanzar su posición de ataque. Por ende, Topaz como tal puede generar puntos de habilidad haciendo solamente el ataque básico. Puede usar la habilidad básica también, pero si no quieres, perfectamente, porque el daño igualmente lo va a hacer Conti. Si quieres cambiar de objetivo, porque puede darse el caso de que quieres escoger un objetivo en particular, simplemente tienes que usar la habilidad básica con ese objetivo. Eso hará que cambie el objetivo y Nombi va a empezar a atacar a ese objetivo. Pero aquí viene lo importante, la ultimate ayuda a que aumente su multiplicador de daño en 150% a nivel 10, obviamente. Y aumenta su daño crítico en un 25%. Por eso digo que Nombi es realmente el que va a hacer el daño, ¿ok? Y tiene muy buena recuperación de energía por el hecho de uno de los rastros que desbloquea la habilidad de que cuando Nombi está en su vida increíble y ataca a un enemigo, Topaz recuperará 10 puntos de energía, lo cual te ayuda un poco a ese ciclo de tener la ulti rápido. Cabe destacar que dentro de su kit la probabilidad crítica sube bastante. Para ser exacto, sube un total de 12%, lo cual es bastante. Y ya que hablamos de sus habilidades, vamos a hablar de su técnica. Tiene bastante versatilidad. El primer ataque de Nombi va a recuperar 60 puntos de energía para Topaz. Y a su vez, no es solo eso, sino que los chanchitos no correrán y se acercarán amigablemente a Nombi, lo cual te permite atacarlos muchísimo más fácil, bien sea en universo simulado o bien sea también en el mundo normal. Y lo otro es que marca los tesoros dentro del mapa, lo cual ayuda un poco con la exploración. Hay algunos cofres que pueden pasarse por alto y obviamente con Nombi lo vas a encontrar facilísimo. Con respecto a los artefactos, hay varias formas en las que lo puedes armar. Puedes armarla con 2 piezas de pistolero de la espiga o 2 piezas de forjador de la lava. También puedes armarlo con 2 piezas de cualquiera de estos 2 sets, con sus 2 piezas de el nuevo set de Duque. Todos los daños que hace Nombi son contados como daños adicionales y de hecho el ataque básico de Topaz también cuenta, gracias a uno de sus rastros, como ataque adicional. Con respecto a qué stats debemos priorizar, deberíamos priorizar lo que sería en las botas, obviamente velocidad, por temas de que queremos que ataque lo más rápido posible para buscar que Nombi también ataque lo más rápido posible, ¿ok?
el pecho va a depender totalmente de lo que necesites, así que crítico es lo principal, ya sea daño o ya sea probabilidad. Y con respecto al set de 2 piezas, vamos a usar Salsoto. Desde mi punto de vista, Salsoto es uno de los mejores por simplemente que ayuda con los daños adicionales, ¿vale? Con la definitiva realmente no ayuda porque no es como que haga daño con su definitiva, simplemente le aumenta el daño a Conti, pero directamente no hace daño con la definitiva. Sin embargo, los daños adicionales cuentan, como les dije, el ataque básico de Topaz cuenta como ataque adicional gracias a uno de sus rastros. Y obviamente cualquier ataque que haga Conti va a contar como daño adicional. Entonces le sacas mucho provecho a Salsoto hasta los momentos. Obviamente vamos a buscar daño fuego en la esfera y en la cuerda vamos a buscar ataque. Con respecto a sus conos, obviamente su cono es el mejor. Es el que más se adapta mejor a su tipo de habilidad. También tenemos dormir como un tronco, bastante bueno, ya que aumenta directamente el daño crítico. De otras opciones tenemos lo que sería solo queda en silencio. No es que sea la mejor opción, sin embargo a Superimposición 5, al ser 4 estrellas, es mucho más fácil llevarlo y realmente le puedes sacar provecho al bono de ataque, también al de la probabilidad crítica. Y también tenemos lo que es el juego de espadas, que no es exactamente el mejor, pero le funciona, ¿ok? Ahora, si lo vamos a usar como sub DPS, obviamente, la podemos usar en el equipo que realmente queramos. Yo aquí por lo menos la uso con Kafka, aunque no aplica tanta quemadura, simplemente la uso porque me agrada usarla con Kafka. Simple y llanamente por eso. La puedes usar en equipos con Jin Yuan, porque se ayudan mutuamente con el tema del DPS. La puedes usar también en otros equipos. Siempre y cuando necesites y tengas como sub DPS la puedes usar en el equipo que realmente quieras. Genera puntos de habilidad bastante frecuente y a su vez ayuda con el DPS. Entonces la puedes usar realmente en cualquier equipo. A mí me encanta usarla con Kafka, aunque no le saco tanto provecho por el hecho de que no aplica tan bien quemadura como por lo menos lo es Gunaifen, pero simplemente me agrada usarla. Hablando de Topaz Hypercarry, primero que nada vamos a usarla con Tingyun y con Bronya. Sí, imaginen que ahí hay una Bronya. No la he reclamado todavía porque estoy esperando que me salga o Bronya o Himiko, pero ahí hay una Bronya. No me digan lo contrario. Y la puedo usar con cualquier healer o incluso hasta Fushuan. El daño que hace Topaz es realmente impresionante a nivel de hipercarry, porque ataca con tanta frecuencia y los multiplicadores que tiene son un poco absurdos en esa parte, que realmente puede funcionar como hipercarry. Espero que la guía te haya ayudado y si te gustó, por favor, deja tu comentario, un like e incluso suscribirte. De esa forma apoyarás al canal. Yo soy Twist y nos estaremos viendo en un próximo video.